La doctrina de la soberanía de Dios es la cosa más importante que aprender. Es la cosa más importante que la Biblia nos pueda enseñar, que Dios está en control de todas las cosas, porque es la cosa más reconfortante de creer, que nada puede pasarte a menos de que Dios lo permita, dice Él. Y si lo hago, es para tu bien. Inclusive el peor escenario. ¿Cuál crees tú que sea el peor escenario? ¿La muerte? ¿O lo que sea? Bancarrota, enfermedad, dolor. Todo trabaja para bien para aquellos que aman al Señor y aquellos que son llamados de acuerdo a su propósito. Y créelo. Amén. Por favor, abran tus Biblias en Apocalipsis capítulo 13. Ahora, este es el capítulo acerca de la marca de la bestia. Este es el capítulo donde todo el mundo habla acerca de este síndrome, de esta bestia que vendrá en un futuro. Bueno, ya vino y ya ha sido hecho. Y vendrá, pero no como el mundo piensa, no como la mayoría de las iglesias piensa. Porque para entender la marca de la bestia tenemos que entender cómo ha acontecido. Si no vemos que no ha pasado todavía, nuestra imaginación va a correr por todos lados. Y mira que hay tantos libros escritos de predicadores con tantas exageraciones. Mucha gente inclusive no puede abrir la palabra en Apocalipsis sin tener este sentimiento de miedo, histeria acerca del futuro. Es muy importante entender la Biblia y interpretarla en contexto. Y entendiendo la diferencia entre un método carnal de interpretación que nunca es bueno, porque dice Jesucristo, de la carne nada aprovecha, y el método espiritual. Vamos a leer y déjame primero resumírtelo antes de leer. En este capítulo, Dios muestra 3 enemigos que están distantes del lago de fuego. Esta profecía, el propósito es destruir estos 3 enemigos que son, número 1, el dragón, la bestia y el falso profeta. ¿Cuáles son? El dragón, la bestia y el falso profeta. En este capítulo no se trata de Jesucristo, se trata de la bestia, del dragón y el falso profeta, los enemigos de Dios, los enemigos del creyente. El propósito principal es mostrar que gobiernos humanistas toman su inspiración de Satanás. ¿Me escuchan? Muchos de los gobiernos enseñan el día de hoy acerca de nuestra salvación. Pero la Biblia enseña que el problema es esto mismo, el humanismo. Y es por eso que necesitamos una constitución que nos proteja del mismo gobierno. Ese es el propósito de nuestra constitución, donde la primera constitución que fue escrita en la humanidad fue escrita por un calvinista en 1639. Su nombre, Thomas Hooker, en el estado de Connecticut. La primera constitución lista, escrita para la protección del pueblo. Y esto es revolucionario. Y claro, esto fue la fundación de otros escritos legales en los 1680s y otros documentos, donde todos eran escritos calvinistas
que fueron la fundación de la Constitución americana. Y la gente no sabe de la historia, pero estos son hechos. Y esta es mi opinión. No es mi opinión, es un hecho. Y esto ha dejado la libertad como consecuencia en el mundo moderno. Programas actuales solamente promueven robo y se acepta que puedes estar sin matrimonio y aún ser ayudado, sin ser castigado. Por lo tanto, hoy en día se quiere tener más niños fuera del matrimonio, porque el gobierno lo motiva. Inmoralidad. Esto es la bestia. Y someterse a estas ideas es tomar la marca de la bestia. Tenemos que ver cómo la marca de la bestia fue practicada en el tiempo de Juan el apóstol cuando escribió esto. La educación es la bestia también, donde es una herramienta anti Dios, donde ha enviado muchas almas al infierno. Sin embargo, y esto aquí, donde muchos cristianos, bueno, si esto es del diablo, no hay que obedecerlo. No, así es. Dios comanda obedecer el gobierno, a menos de que nos demanden pecar. Si fuera así, debemos no obedecer. ¿Recuerda la ley de Pedro? Donde se les dice, ya no prediquen en nombre de Jesús. Bueno, si no fuera así, estarían pecando. Dice, debemos obedecer a Dios antes que el hombre. Alguien dijo en Facebook, uno de estos tipos revolucionarios, dice, no tengo que obedecer el límite de velocidad porque no está escrita en la ley de Moisés. No es pecado ¿podemos entender? Sería tan difícil entender lo que quiero decir. Debemos de obedecer estos poderes porque Dios los puso ahí, a menos de que nos demanden pecar. Entonces debemos de obedecer a Dios antes que el hombre. Y estamos listos para esto, ¿verdad? Así que estos siguen siendo los tres enemigos de Dios aún. Pero debemos entender cómo fueron los enemigos en aquel entonces, antes de traerlo aquí y ahora. El dragón, la bestia y el falso profeta. Vamos a leer versículo 1 del capítulo 13. Juan dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas, gobernantes. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Ahora déjame explicarte. Esta bestia es Roma. Se está refiriendo a Daniel capítulo 7, donde esta bestia sale del mar. 4 bestias, Babilonia, Persia, Grecia. Ahora, estas bestias han pasado ya en el tiempo de que es escrito esto. Pero la cuarta bestia, y esta es la cuarta que ve salir del mar, y esta bestia es la dinastía de Julio César. Por eso decimos que la bestia es Roma. Pero Roma no era una bestia antes de Julio César. Déjame explicártelo. Roma era un gobierno representante. No tenía un emperador antes de Julio César. Eran una república. Un gobierno representativo. Lo llamamos presbiteriano. Presbiterio, de la palabra latín presbútero, que significa anciano.
Entonces Roma era gobernada por ancianos antes de Julio César y por eso era fuerte. Porque todos reinos eran eso, reinos, pero no así Roma. Roma tenía un gobierno diferente. Las tres bestias anteriores eran Babilonia, Grecia. Y por eso llama así Dios bestias estos imperios. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace una bestia? Devoran otras bestias. Son predadores. Atacan otras naciones cuando inclusive no son atacados. Y eso es lo que César hizo. Roma no estaba caracterizado por esto. Fueron invadidos. Inclusive los judíos invadieron Roma antes de Julio César. Y entonces querían orden en su propio pueblo. Y un segmento de los judíos llaman a los romanos para que traigan Roma a este desorden que tenían. Esto no significa que todo lo que hacían era perfecto como república. Ellos seguían siendo humanos con errores. Pero imperios son bestias listas para devorar. Un imperio es así. Come otras naciones. No ayuda a otras naciones como Roma lo solía hacer antes de ser un imperio. ¿Qué pasó? Julio César era un hombre ambicioso. Era un hombre joven en sus 30s. Estaba en España y vio una estatua de Alejandro el Grande. Y lloró. Porque era tan ambicioso y quería ser como Alejandro el Magno. Y dice, él conquistó el mundo a sus 30 años y aquí estoy, mira yo. No he hecho nada todavía. Regresó a Roma, hablando a los gobernantes, y estaban en deuda. Y pidió préstamos para juntar un ejército, ir al norte y devorar. Esto es lo que las bestias hacen, ¿verdad? Devorar a los franceses, donde vivían en paz y no habían amenazado a Roma de ninguna manera. Y llegó a ser muy rico. Recuerda cuando Jesucristo dice, ¿de quién es esta moneda? Y tenía el rostro de César. Lo había robado. Había devorado a los franceses. Y esto estaba en contra de la ley romana. Los ancianos senadores no les gustó para nada esto. Y Roma tenía una regla. Ningún general puede traer un ejército en Roma. Era una ley. Así que regresa del norte enriquecido. Les ha pagado a sus soldados tanto. Ambicioso. Y quiere ser el rey. Roma había renunciado a los reyes siglos atrás. Pero al cruzar el río, sería convertido en un traidor de Roma. Y lo hizo. Los senadores estaban en contra de esto. Así que trae a sus soldados listos para cruzar el río y entrar a Roma. Y sabía que se iba a convertir en un traicionero de la República. Pensó, inclusive tal vez orado a sus dioses, tuvo un sueño y vio una visión de una mujer y dice, esta mujer no lo hagas. Lo hizo, cruzó el río, tomó su ejército a Roma con una entrada triunfal,
regalando cosas al hombre, trae cautivos, esclavos, fiestas, y lo amaban. El pueblo lo amaba. No así los senadores. Pusieron 23 dagas para matarlo, para salvar la república, para matar la bestia. Pero regresó en vida, en la forma de su hijo adoptivo, Augusto. Y Augusto trajo paz a esta guerra, lo que se conoce como paz romana. La manera fue en que Marco Aurelio hace un discurso, la gente se levanta, levantan un ejército y Augusto César van en contra de estos senadores, Brutus, Causio, los matan su ejército. Y Marco Antonio se levanta también, en aquel tiempo rey de Egipto, y Cassius, rey de Siria, y traen paz. Y la gente se pregunta, y se levanta Augusto diciendo, no hay nombre debajo de los cielos dado a los hombres más que el nombre de César. Entonces, en su primer sermón de Pedro dice, no hay nombre debajo de los cielos que salve, sino el nombre de Jesús. Y esto, claro que fue político. Y aún así lo decimos, el gobierno no es nuestro Salvador, es Cristo. Sí que es así como pasa, hermanos. Es la dinastía de Julio César con 7 cabezas. Vamos a ver. Y puedes ver las 7 cabezas en la diapositiva. Y vimos que Julio César fue asesinado y regresó en vida de Augusto. Los senadores pensaban que habían matado a esta bestia. Cesario no estaba con ellos. Pero hubo dicho, ojalá hubiera estado ahí para también poner mi daga en esta persona. Y la persona promedio no conoce de esto, pero es una cosa básica. Y es por eso que los niños en grados básicos deben de entender esto acerca del gobierno. Oro para que tengamos en nuestra iglesia y teniendo algún video acerca de esto. El tipo de películas que quiero mostrar es acerca. ¿No has visto ese tipo de películas? ¿Sabes de qué se tratan? Se tratan de justicia. Esta película de la que te hablo, donde cuelgan a 3 hombres inocentes por supuestamente robar. Llegan con el sheriff, donde el sheriff tiene el verdadero asesino, el verdadero ratero. Hay otra película, no recuerdo el nombre, pero hay tantas películas, hermanos. Me gustaría mostrar esto y discutirlo. ¿Qué es justicia? Hay otra donde quieren colgar a este hombre afroamericano, Mockingbird. Y es una lección de justicia. Hemos visto en los últimos meses demócratas que no entienden esto, donde dan juicios sin evidencia.
Quieren colgar, quieren lincharlo. Y quiero mostrar tantas películas antiguas tan buenas. ¿Podemos orar para esto? Tenemos que enseñar esto a nuestros niños. Muchos de ellos tal vez no entiendan todavía, pero con el tiempo para edades de 10, 11 ya pueden. Esto es solamente un paréntesis. Así que esta dinastía consiste en 7 cabezas. Los ves aquí. Julio César, Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón y Galba. Ahora, estos 10 cuernos, ¿quiénes son? Representan las diferentes provincias del Imperio Romano. Y su nombre blasfemo. ¿Cuál es el nombre blasfemo de esta bestia? César. Es interesante cómo después de la dinastía de César, todo emperador quiere llamarse César. Cada dictador quiere ser un César. Así que tenemos en Rusia los zar, que también significa César. Tenemos al Kaiser en Alemania, César en este idioma. Pero ¿no es interesante cómo se han perdido de la verdadera lección? Que Dios nos ayude. Vamos a ver el poder detrás del trono. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Y Dios da esta autoridad a Satanás porque Dios se ha revelado en contra de Dios. El hombre debe tener esa autoridad. Y desde que el hombre es caído, ha dado esa autoridad a Satanás. Tenemos los gobernantes, por lo tanto, aquellos que merecemos. ¿Qué puede vencer a Satanás? La sangre del Cordero, los mártires y nuestra palabra como testimonio. En este pasaje y otros de Daniel, todas las cabezas de la bestia era una persona. ¿Sabes por qué? Porque son como marionetas. Nerón entonces era el número 6. Y en el libro de Apocalipsis es escrito, durante la vida de Nerón, él murió en el año 69. Ahora, en el versículo 3, dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y el mundo se maravilló en pos de la bestia y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Todo esto se decía del Imperio Romano. Era el imperio más poderoso de la tierra y nadie quería hacerle guerra. Entonces, hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios. Y se le permitió hacer guerra contra los santos. ¿Quién le permitió? Dios. Y autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la gente te dice que esto es en un futuro y es el anticristo. No, esa es una aventura. Está hablando de aquel entonces. Dice 8 veces que estas cosas pasarían pronto. Se nos olvida cuál es el tema. Amén. Ahora, Nerón persiguió a los santos 42 meses. Aquí es donde mató a Pedro y Pablo. Esta es la primera persecución de los cristianos. Nerón, la primera vez que el gobierno romano perseguía a los cristianos. Si leemos el libro de Hechos, se trata de los judíos haciendo la persecución, no los romanos. Y en el año 63
4, Nerón empieza. ¿Ok? Ahora, va a la segunda bestia. Hablando de Roma universal. Esta segunda bestia, en el versículo 11, otra bestia que subía ¿de dónde? De la tierra. ¿Cuántos cuernos en este? 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primer bestia, Roma, en presencia de ella, en otras palabras, con la aprobación de Roma, y hace que la tierra y los moradores de ella ¿y cuál tierra? La tierra de Canaán, adoren a la primer bestia, Roma, cuya herida mortal fue sanada. ¿Quién hace que la tierra adoren a la primera bestia, a la segunda bestia? ¿Y quién es la segunda bestia? Dice, aquellos que moran en la tierra. Esa dinastía de César. La bestia sube de la tierra, y esta tierra de Palestina, moradores de ella que usan este método de interpretación carnal. Esta bestia es como ¿qué? Que parece como un cordero con 2 cuernos. ¿Y los corderos son símbolos de qué? De sacrificio. Esto debe ser religioso. Y habla como dragón. Es un dragón vestido de cordero. Pareciera que es un cordero, pero habla como un dragón. ¿Cómo habla como un dragón? Dice, crucifícalo. ¿Sabes quién es esta bestia? La segunda. Es el falso profeta. ¿Y sabes quién era el falso profeta? Era Jerusalén. Aquel que dice, crucifícalo. El sacerdote lo decía. Piloto dice, lo veo inocente, hablando de Jesucristo. Me lavo las manos de esto. ¿Qué haré con él? ¿Qué haré con tu rey? No tenemos rey, pero César, danos a Barrabás. 2 cuernos. 2 cuernos, símbolos de qué? ¿Qué hacen los animales con sus cuernos? Poder. ¿Verdad? Un cuerno dice, no tenemos otro rey, pero César. Y en la misma cabeza, el otro cuerno dice, danos a Barrabás. Esquizofrénico. El principal sacerdote hablaba diciendo, sacrifícalo al Rey de Reyes. No tenemos rey, pero a César. Crucifícalo. ¿Ves cómo esto es dado en símbolos? ¿Sabes que es fácil, que es interpretado cuando ves que esto se tendría que acontecer pronto? Ahora, vamos a ver a la imagen de la bestia. Todo esto hablando en símbolo poético, donde la poesía, la única manera permisible de decir una cosa y querer decir otra. La poesía nos puede hacer las cosas claras si la interpretamos correctamente.
Si no es así, vamos a estar en gran problema. Es simbólico, ¿verdad? Y la Biblia completa con poesía. Vamos a ver la imagen de la bestia. ¿Qué es la imagen? Vamos a ver versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra. Y tienes moradores de la tierra y moradores del cielo, cristianos sentados a la diestra de Dios. Efesios capítulo 2, ¿verdad? Sí que hay moradores del cielo, si somos verdaderos creyentes. Moradores de la tierra toman la marca de la bestia. Así que esta segunda bestia, el falso profeta Jerusalén, aquel que dice crucifícalo, aquel que dice no tenemos rey pero a César. Jesucristo dice que es Jerusalén quien mata a los profetas. Ahora, la imagen de la bestia, ¿qué es esto? Adorando la imagen de la bestia. ¿Podría estar pasando el día de hoy? He escuchado cuando tenía 27 y estaba en México y llega una niña de 12 años y dice, la educación es un derecho, ¿verdad, mamá? La educación es un derecho. Nunca había escuchado tal cosa en mi vida y tenía 27 años. Nunca la había escuchado. Creían que la educación es un derecho. Y mi pregunta, le dije, niña, ¿significa que debes de forzar a alguien para pagar tu educación? Es un beneficio, pero no es un derecho. Y cuando hablamos del derecho y el gobierno que nos da esos derechos, no es así, es Dios quien nos da esos derechos. Libertad, vida y propiedad. Pensamos que el gobierno nos da esos derechos. No, no es así. Está muy mal. Es adorando la imagen de la bestia. Que la bestia tenga este poder que nos da derechos. La bestia no es Dios, esto es blasfemo. El gran sacerdote pone al rey más alto cuando dice no tenemos otro pero a César. Ahora, Jerusalén dio vida a Roma. Apocalipsis 3:15. Fíjate lo que dice. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. ¿Quién? Vamos a leerlo en contexto. La segunda bestia, el falso profeta, le dio aliento a la bestia, a la imagen de la bestia, la primera. Dar vida a Roma. ¿Lo puedes ver? Vamos a leerlo en contexto. Para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Ahora Jerusalén es el falso profeta que da vida a Roma. Invadieron a Roma para que tomaran poder sobre Palestina y haciendo a Roma como la última autoridad. Y los pastores hacen lo mismo si sometemos estas leyes que dicen de que no podemos hablar acerca de justicia en la política. El gobierno no puede decir esto. El gobierno no tiene esta autoridad. No tienen este derecho. Tenemos el primer amiendo. Tenemos 12,000 pastores en un domingo
Y el acuerdo es que tomaríamos ese sermón con una carta al gobierno, a Hacienda, para hacerle saber. Y muchos de estos pastores temerosos, y es una mentira, no se puede hacer esto. Si tomaran el gobierno a la iglesia, cualquier iglesia en la corte, perderían. Y el pastor que tenga temor de esto, le está dando esta autoridad a ellos. Pero Dios nos da esa autoridad para hablar. No tenemos que temer. Sí, podrán ponerte en la cárcel, pero no importa. Voy a darte un ejemplo. Algún tiempo tuve un amigo que estaba en este síndrome del rapto y que el anticristo iba a estar en el poder. Una enseñanza típica dispensacional. Dice, ¿ok? ¿Cómo lo sabes? Oh, hablan de esta computadora en Bélgica y el mundo entero va a requerir que tengamos una marca en nuestra mano, en nuestra frente para poder comprar o vender. Y le dije, ¿qué está mal moralmente con esta sociedad? Oh, no digas esto. Ves, es solamente miedo y sentimientos. Pero este es el resto de la historia. Años después, estoy enseñando una escuela dominical en la prisión y él está también enseñando. Y estaba enseñando acerca cómo Jesucristo predicaba y cómo Mohamed predicaba. Y lo puse en comparativas. Y me da una llamada telefónica y me dice, hey, te van a llevar a corte. Le dije, ¿por qué? Porque has puesto esta comparativa y no estamos permitidos para hablar en contra de otras religiones. ¿Quién está tomando esa marca de la bestia? Es un sentido común. No es acerca de miedo, es sentido común. Dije, claro que tengo autoridad, tengo una responsabilidad para hacerlo. Que me van a llevar a corte, que me lleven a corte, van a perder. Y si no pierden, está bien. Si me encuentran, me toman a la cárcel, está bien, porque estoy bajo una autoridad más alta. Tienes que estar dispuesto a pagar el precio. ¿Puedes ver? Que Dios nos envíe maestros como Isaías. Educa a tu iglesia, Señor. Educa a tu Señor con inspiración divina para que podamos ver la aplicación práctica de tu palabra y lo que es realmente idolatría. Cuernos son símbolos de poder. Y esta segunda bestia tiene 2 cuernos. Y uno dice, danos a Barrabás. Y el otro dice, no tenemos rey sino a César. ¿Lo puedes ver? Y entonces dice que hace maravillas. En el versículo 13. Grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Sabes qué es este fuego? Cuando le dicen crucifícalo y se apostran y la toman en cadenas. Un símbolo poético. Ahora la imagen de la bestia, versículo 14. Engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia.
mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. La dinastía de César, lo hemos dicho. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, adorándolo. La imagen es una imagen mental, no física, no un ídolo físico. Y es donde realmente los ídolos se originan en la mente. Para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Jerusalén, ese falso profeta que dio poder a Roma y se sometió y la puso como la autoridad final. Y los pastores hacen lo mismo si no nos sometemos. Y decimos que no podemos hablar de justicia. Es lo mismo que tomar la marca de la bestia. Lo mismo. Si no podemos aplicar la palabra, ¿de qué bien nos es dada? Ahora, aquel falso profeta causa pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha y que ninguno pudiese comprar y vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. To be shut out of the synagogue was the same as not being able to buy and sell. You're shut out of the society. Eres quitado de la sociedad. If you were shut out of the synagogue. Los judíos habían leído de que cualquiera que confesare que Cristo es el Rey sería puesto fuera de la sinagoga. Así que esta marca es encontrada en todas sus filacterías. Está esta imagen de los hombres con todos sus rituales. Jesucristo dice, la ley en su mano y en su frente. Y de esto hablaba Jesucristo, porque la iglesia primitiva rechazaba esta práctica porque tenía que ver con lo que Jesucristo había demandado, donde hacen que todas sus obras sean vistas por el hombre. Así que los cristianos rechazaban esto, estas vestimentas, estos rituales. Y esta era la marca de la bestia. Lo que representaba esta costumbre, representaba las leyes ceremoniales. Y Jesucristo dice, este Jesucristo de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres enviadas por Moisés. Y estas filacterías eran símbolos de estas costumbres que Jesucristo había cambiado al destruir el lugar. Esta era la marca de la bestia en aquel entonces. ¿Y sabes qué? Mi madre tomó esta marca. En favor del socialismo. Es lo que lo vemos hoy en día, en nuestros días, donde el gobierno toma control, como Stalin, como Hitler, como en Venezuela, Cuba, estos lugares donde el gobierno gobierna a la gente con autoridad suprema. Esta es la marca de la bestia. El cristiano debe empezar a predicar esto porque es la verdad. Y hace libre al cautivo. Ahora vamos a ver el número del hombre. Y aquí hay sabiduría. Versículo 18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia. Pues es número del hombre, de la primera bestia. Acuérdate, el segunda bestia solamente está para adorar a la primera bestia. Es número de hombre y su número es 666. Y la gente teme, es el diablo. Nada que ver.
de lo que se está hablando en contexto. Recuerda a Pompeyo Remember Pompeii was covered by the volcano? y el volcán Was covered? que destruye a esta ciudad, 20th century, they uncovered that, que all recogen the dust off, eh, and they found on a wall in the city, this was written, I love her whose number is 541. What did that mean? y se encuentra un vestigio diciendo que amo a esta persona que es número 541. Every Latin Cada- letter is a number. Cada número es una letra. Number is a letter. Every Cada number número griego es también una letra. En el hebreo, Nero, Nerón, César, en hebreo, Hebrew, puedes ver estos números. letters. El total es 666. So whoever that girl was Así that he que loved, whose aquel number was 541, hombre que amaba a esta mujer, her name donde su número era tal cual, era su nombre. 541. ¿Lo entiendes? Got it? César es el número, es el hombre. That's the man. Aquí está la sabiduría, Wisdom. que aquel que Let him who entienda, has calcule. calculate the name. Esto no está hablando del futuro, está hablando de aquel entonces. Then, Y esto prueba and this proves que el libro de Apocalipsis fue escrito Revelation was mientras Nerón vivía. written while Nero was still alive. He died in 68 AD, Vamos a ver esto más en el capítulo 17, where he is called donde es llamado la sexta cabeza. the sixth head. Y así fue. Vamos a levantarnos y orar. Stand